Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Nos. Hoy día con un interesante tema que ya hemos también conversado a grandes rasgos en programas anteriores. También recalcar que nosotros estamos con todas las medidas de resguardo sanitario, hemos sanitizado el canal de forma permanente, manteniendo la distancia social, ¿cierto?, con nuestros entrevistados. Y a usted en su casa también recordarle la importancia de mantener todas estas medidas de autocuidado, el uso de las mascarillas, ¿cierto? Si sale a comprar, mantenga la distancia con quienes están en la fila, por ejemplo. Cuidémonos entre todos, ese es el mensaje con el que hoy día queremos partir, y precisamente también con un tema que ha surgido a raíz de esta pandemia, y que es el tema de la Ley de Protección del Empleo. Y sobre eso vamos a conversar con nuestro invitado, amigo también de nuestro canal, con Michel Sacachini. Él es abogado. Michel, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir a nuestro programa. ¿Qué tal, Erla? Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí para conversar sobre este tema que ha estado tan en boga durante los últimos meses. Michel, vamos de lleno con este tema. ¿De qué se trata toda esta Ley de Protección del Empleo? Bueno, producto de la pandemia de COVID-19 que se ha generado durante los últimos meses, que es de público conocimiento, el Estado de Chile lo que ha hecho es dictar una ley muy especial que busca precisamente proteger el empleo, las relaciones laborales de los trabajadores con los empleadores, a fin de que esta catástrofe, este estado de catástrofe que se está suscitando hasta el presente, no afecte de sobremanera los vínculos laborales que existen entre los trabajadores y los empleadores. Esta ley lo que permite, en el fondo, es mantener el vínculo contractual, la relación laboral entre el empleador y el trabajador, y no tener que cumplir las obligaciones que se establecen en todo contrato de trabajo, principalmente para el empleador, que es la de pagar el sueldo, y del trabajador de prestar los servicios. De modo que una vez terminada esta suspensión, es decir, que no se prestó servicios por un lado y no se pagaron sueldos por otro, pueda retomarse el vínculo tal cual como fue pactado en un comienzo, ¿ya? ¿Pero para eso está la obligatoriedad de retomar este vínculo? ¿O una empresa en efecto podría decir, sabes qué, previo a la pandemia nosotros hicimos esto porque volviendo a lo mejor podríamos retomar, pero sabes que ahora no necesita en realidad de tus servicios? ¿O esto lo compromete sí o sí? Habrá que distinguir. Primero, si estamos hablando de un acto de autoridad que impida total o parcialmente la prestación de los servicios, de modo que yo como empleador no puedo seguir prestando servicios efectivamente, como por ejemplo en un caso de una cuarentena total, en donde yo tenga que cerrar mi local comercial, entonces por el solo ministerio de la ley, es decir, automáticamente se suspende el contrato de trabajo, se suspende la relación laboral y se retoma obligatoriamente al término de ese acto de autoridad. Sin perjuicio de ello, al término de la suspensión, si es que el empleador se ha visto en la necesidad de poner término al contrato de trabajo por la causal de necesidades de la empresa, porque efectivamente la pandemia ha causado un daño tan grande que no ha podido soportar el empleador, entonces él se verá en la necesidad de poner término al contrato de trabajo, de despedir al trabajador, de invocar la causal de necesidades de la empresa y pagarle en beneficio del trabajador los años de servicio, la indemnización por años de servicio y una indemnización equivalente al aviso previo, que equivale a un mes más de remuneración si es que no se dio aviso con 30 días de anticipación, ¿ya? Las otras posibilidades que establece la ley, distinto de la suspensión por acto de autoridad, es el pacto de suspensión de mutuo acuerdo y el pacto de reducción de jornada laboral. ¿Cuáles son estas otras dos posibilidades? La primera, la de suspensión, es prácticamente lo mismo, pero acordado voluntariamente entre el trabajador y el empleador. No por un acto de una autoridad, como una cuarentena, por ejemplo, sino que voluntariamente trabajador y empleador pactan, acuerdan suspender el contrato de trabajo por un tiempo determinado. Una vez terminado ese periodo, se retoman los servicios y se siguen pagando las remuneraciones.
Y la otra posibilidad es reducir la jornada laboral hasta un máximo de un 50%. Y eso también es entre el acuerdo del trabajador con el empleador. Pero eso todo tiene que quedar como estipulado, ¿sí? Desde luego, se suscribe a través de un anexo de contrato donde ambas partes manifiestan su consentimiento en cuanto a la suspensión o a la reducción de la jornada. Ahora, en el caso de ser desvinculado, ser despedido, hablando directamente, ¿se consideran también todos estos meses que estuvo bajo la Ley de Protección del Empleo? Para efectos del pago de las indemnizaciones, en particular el pago de la indemnización por años de servicio, efectivamente se consideran todos los años trabajados, incluidos los meses en que el contrato estuvo suspendido, sin ningún tipo de distinción. Se debe pagar igual. Ya. El tema del despido por necesidad de la empresa, ¿eso sigue vigente? ¿Todavía existe, digamos? Claro, y se hace mucho, ocurre muy comúnmente, y estuvo precisamente en discusión el hecho de si era posible o no al empleador despedir al trabajador durante la suspensión del contrato por necesidades de la empresa, ¿ya? Ante lo cual se ha respondido de forma negativa, que no es posible, estando vigente al menos un pacto de suspensión de la relación laboral, poner término al contrato de trabajo por necesidades de la empresa. El empleador no lo puede hacer. Sí al término de la suspensión. Y esto está pasando mucho. Nosotros los estamos viendo muy a menudo en la práctica, del que el empleador despide por necesidades de la empresa. Ahora, la pregunta ¿es ajustada necesariamente esa decisión del empleador? Bueno, habrá que ver el caso concreto, en el sentido de si el empleador efectivamente se encontró en una necesidad de poner término al contrato de trabajo de ese trabajador, ¿ya? Pasa mucho en la práctica que se comunica al trabajador el despido por necesidades de la empresa y se informa en la carta de despido los hechos que fundamentarían esta necesidad. Pero normalmente se expone en términos amplios, vagos, que no son comprensibles para el lector, de modo que abre una puerta a infinitas posibilidades de estas necesidades y causa una duda razonable al trabajador en el sentido de preguntarse si efectivamente el empleador tenía que despedirlo, ¿ya? Cuando se genera esta duda y esta discrepancia entre lo que piensa el trabajador con la decisión del empleador, entonces es cuando podría eventualmente judicializarse el conflicto, ¿ya? Es decir, iniciar un proceso en el juzgado de letras del trabajo a fin de que aquel trabajador que considera que su despido no es justificado o es indebido porque realmente no existían necesidades para despedir, entonces solicita al juez del trabajo que declare que ese despido es injustificado, caso en el cual el juez otorgará una indemnización adicional que es equivalente al 30% por sobre los años de servicio. Interesante eso. Ahora, ¿qué pasa, Michelle, cuando, por ejemplo, yo estoy trabajando en un restaurante, por ejemplo, que hoy día se han visto súper afectados con este tema del cierre? Y tampoco sabemos cuánto tiempo se va a extender esta prohibición de funcionar. Supongamos que esta empresa hoy día ya, porque tenían que pagar arriendo, ¿cierto? Aparte de los sueldos que a lo mejor, bueno, estarán congelados en este momento, pero todavía hay varios servicios que se tienen que seguir pagando y que en realidad el empleador no tiene de dónde, si no está recibiendo ninguna entrada, no tiene cómo solventarlo. ¿Qué pasa si ese empleador se declara en quiebra? ¿Qué pasa con el vínculo que existe con sus trabajadores? Bien. La normativa al respecto hace poco se modificó, ya no se habla derechamente de quiebra, sino de procedimientos de reorganización o liquidación concursal. Hoy en día una empresa cuando se declara en quiebra, en realidad se habla de un proceso de liquidación concursal, es decir, un liquidador, que antiguamente se llamaba un síndico de quiebras, un liquidador toma los bienes de la empresa, lo que queda, los enajena, los vende, los remata, ¿ya? Genera con eso un producto, dinero, para poder hacer pago a los acreedores,
de acuerdo a una preferencia que va a tener cada acreedor, ¿ya? Dentro de esos acreedores están los trabajadores, en los primeros lugares. Es decir, si mi empleador está tramitando un proceso de liquidación concursal porque se vio en una incapacidad para pagar a sus acreedores y derechamente la empresa ya no puede seguir subsistiendo, entonces yo como trabajador tengo derecho igualmente a que se me paguen mi indemnización por años de servicio, mi indemnización de aviso previo y todos los otros haberes que me quedó debiendo el empleador si fuese el caso. Y entonces lo que va a hacer el liquidador cuando genere un producto, cuando tenga ya dinero para pagar, pagará primeramente a los trabajadores, también está el fisco, y finalmente el resto de los acreedores que se llaman acreedores balistas, que no tienen preferencia. ¿Ya? Por ejemplo, algún proveedor, alguien que me traía productos desde Santiago para yo venderlos acá, esos ya, digamos, en términos coloquiales, se colocan a la fila, a la cola, que esperen. ¿Ya? Si es que queda remanente para poder pagar a esos otros acreedores, se les paga también. ¿Y si no queda? No hay de dónde pagar. Así es. ¿Y cómo un trabajador podría asegurar que él quede en los primeros lugares? O sea, lo pregunto porque aquí nosotros tuvimos un caso bien emblemático que fue de un café que estaba ahí frente a la Plaza de Armas, donde cómo podemos garantizar que la liquidación de estos bienes nos dé como para pagar todo lo que tenemos que pagar. Sí. Pensando que a lo mejor hay trabajadores que llevan más de 11 años, que hay que pagarles sus 11 años de servicio. ¿Cómo funciona eso? Bueno, forma de garantizar que la totalidad de los bienes que quedan de la empresa, o más bien el producto de ellos, sirvan para pagar a todos los acreedores, incluidos los trabajadores, no es posible. Ya. Lo que sí es posible es garantizar que aquellos trabajadores, que todos gozando de preferencia, se paguen primero que todos. Eso es prácticamente automático, pero se hace también en el proceso de liquidación ante el juzgado civil. ¿Ya? Hay que hacer lo que se llama una verificación de crédito, es decir, presentarse al juicio y decir, mire, yo soy trabajador de esta empresa que está tramitando un proceso de liquidación, trabajé tantos años de servicio, me quedaron debiendo estos haberes, por lo tanto solicito al liquidador que se me pague con preferencia con el producto de los bienes de este proceso de liquidación. ¿Ya? Y eso es, digamos, es por ley. No es que un trabajador tenga que pelear porque se le pague primero. Desde luego tiene que presentarse al juicio, lógico. Claro. Claro, pero lo que yo voy es que esa plata de la liquidación podría o no alcanzar. Podría o no alcanzar, efectivamente. En la práctica suele suceder que al menos para los trabajadores y los acreedores, el resto de los acreedores que tienen preferencia, suele alcanzar. ¿Ya? Sí, los que están, los acreedores balistas, los que no tienen preferencia, entonces ellos ya no pueden, no tienen cómo cobrar. ¿Ya? Pero sí pasa mucho que al menos aquellos que tienen preferencia, los trabajadores, logren efectivamente percibir al menos un importante porcentaje de sus haberes. ¿Qué pasa con aquellos trabajadores que tienen este sistema de contrato anual que pudiese terminarse en efecto ahora el 31 de diciembre? ¿Se funciona todo de la misma forma? El trabajador en ese momento, o sea, el empleador en este caso podría poner término a esos, no renovar, digamos, contratos sin necesidad de apelar a ningún otro, ni necesidad de la empresa, ni ninguna cosa, sino que poner término así tajantemente. Efectivamente, si es que el contrato de trabajo fue pactado a plazo, es decir, no a un tiempo indefinido, sino que a plazo, cuyo término es el 31 de diciembre, entonces esa es la causal de término. ¿Pero qué pasa con aquellos, por ejemplo, en empresas, servicios públicos o privados, donde tenemos esa renovación de contrato año a año, pero además al trabajador, que se da mucho en los servicios públicos sobre todo, se le hace una evaluación de desempeño todos los años? ¿Tiene alguna forma de protegerse ese trabajador? Bueno, habrá que determinar primeramente cuál es la naturaleza jurídica del vínculo que tiene ese trabajador. Me explico. Puede ser, por un lado, que ese trabajador, y pasa mucho, como dices tú, en los servicios públicos, esté contratado a través de un contrato de trabajo, caso en el cual se le aplican las normas del Código del Trabajo,
o bien puede que esté contratado mediante un contrato de servicios a honorarios, prestación de servicios honorarios, ¿ya? Y en este caso no se rigen por las normas del Código del Trabajo, sino por las normas ordinarias del derecho civil. El contrato, el trabajador a honorarios, el empleador no le paga las cotizaciones previsionales, no tiene derecho a vacaciones, como si lo tiene el trabajador bajo un contrato de trabajo, y carece de muchos otros beneficios que sí tiene un trabajador, digamos, ordinario, ¿ya? Entonces pasa mucho que ese tipo de contratos a honorarios efectivamente se celebran con un año de vigencia y se ponen término al 31 de diciembre de cada año, y luego de ser sometidos a una evaluación, como señalas tú, le es renovado ese contrato a las pocas semanas de iniciado el año siguiente. Y comienza a generarse un círculo vicioso, en el sentido de que el contrato de prestación de servicios profesionales, que está hecho para tener una vigencia determinada, corta en el tiempo, comienza cada vez a extenderse por prórrogas que se van celebrando, y que en definitiva terminan perjudicando a ese trabajador, que carece de todos los derechos laboral. Exactamente. Sin perjuicio de que en el mismo contrato a honorarios podría pactarse derechos equivalentes a lo que existen en la normativa laboral. Es decir, se puede establecer pago de feriados, vacaciones, se puede establecer que al término se le pagará una indemnización por años de servicio. Eso se puede hacer, pero la verdad es que en los servicios públicos no sucede mucho. No sucede mucho, y es un tema que constantemente ha estado en boga, que se ha discutido mucho en los tribunales de justicia, porque precisamente lo que ellos solicitan cuando este conflicto llega a tribunales es que esa relación de carácter civil sea considerada por el juez en verdad de carácter laboral. Claro. Y si el juez así lo considera, entonces otorgará todos los beneficios que en su momento no pagó el empleador en beneficio del trabajador. Claro, entonces, pero eso es en el caso de los honorarios. Eso es en pero el también caso, está el caso de los contratos, que sí, es un año completo. Sí. Porque el honorario es como mes a mes, renovable. El plazo va a ser de acuerdo a lo que establezca el mismo contrato. Es como el contrato por obra. Sí. Los honorarios normalmente puede ser a 6 meses, puede ser a un año. Los a contrata, claro, esos tienen una normativa aparte, ¿ya? Y efectivamente en ellos se les va renovando su contrato de acuerdo a lo que la normativa del efecto establece, digamos, ¿ya? Y en eso sí no merece mayor discusión, al menos no en los tribunales, ¿ya? Lo que sí causa discusión y molestia fundada, la verdad, es la cantidad de trabajadores honorarios que existen en favor de servicios públicos. Sí, claro. ¿Ya? Claro, porque yo recuerdo haber conocido varios casos de... Porque tú me corriges si me equivoco, pero yo tenía entendido que, por ejemplo, un trabajador honorario podía, que a veces, ahora en cual se hace todavía algunas veces, un mes a prueba, por ejemplo. Y después están, no sé, pues 3 meses, y se suponía que al tercer mes ya podía pasar a contrato indefinido. Y que en el caso de los contratas se decía más o menos igual, si tú llevas 3 años ya es como que tuvieras contrato indefinido. ¿Eso sigue funcionando así o no es tan así? Bueno, va como te digo... Como va a tener algo donde agarrarse, digo yo, porque hay muchos que boletean todos los meses y resulta Sí. que llevan este tipo de contrato de años trabajando y cómo se defienden, digamos. No es que tengan un derecho adquirido en el sentido de que dentro de un plazo determinado su contrato pasa a ser indefinido. Ya. Eso no es así. Salvo lo establezcan las partes del mismo contrato, pero no suele ser la práctica. ¿Ya? Ahora, lo que se ha concluido muchas veces es que efectivamente si yo llevo 3, 4, 5 años ininterrumpidos trabajando a honorarios en beneficio de un servicio público, entonces tengo una legítima expectativa de que el año siguiente va a continuar de la misma manera, ¿ya? Por consiguiente, si es que llegan a terminarme sin motivo fundado un 31 de diciembre, después de haber tenido 5 o 6 prórrogas atrás,
desde luego que se me va a causar una afectación, y ese tipo de conflicto es el que normalmente termina judicializado, ¿ya? En donde los jueces del trabajo han fallado favorablemente a favor del trabajador. ¿Ya? ¿Pudiese en alguna medida un trabajador que lleva esa situación que tú planteas de varios años en las mismas condiciones y que ya se asume que año a año se le va a renovar ese contrato o mes a mes, tener alguna forma como de poder acceder a esta indemnización por año de servicio o algo así? Pensando en que no tienen ningún beneficio, porque quedan como en el aire en claro. todo. Voluntariamente no. ¿Ya? Los servicios públicos no pagan en ese sentido voluntariamente, porque aparte de que como opera todo, digamos, en el derecho público, las autoridades tienen que ajustarse a las normas estrictamente dictadas al efecto, ¿ya? Pero, como te comentaba, si es que esto llega efectivamente a judicializarse, el juez del trabajo concede a ese trabajador a honorarios los derechos equivalentes a los existentes en el Código del Trabajo. Indemnización por años de servicio, aviso previo, el pago de todas las cotizaciones previsionales que en su momento nunca se pagaron durante toda la vigencia de la relación laboral. ¿Pero eso podría ocurrir ahora también con el tema de la pandemia? Sí, en ese sentido esto no ha sido modificado. Ya esto podría suceder. Pero igual ahí el empleador podría decir, chuta, yo estuve, no sé, a lo mejor 6 o 7 meses sujeto a la ley de protección del empleo y en realidad no tengo cómo hacerlo. Pero, chuta, es que es tan delgada la línea, porque después igual a lo mejor yo podría abrir mi negocio en febrero y tengo la misma cantidad de gente y resulta que en diciembre despedí a todo el resto. ¿Cómo? Sí. A ver, las necesidades de la empresa se evalúan al momento efectivamente del despido. O sea, si yo tenía realmente necesidades de despedir por cambios en la economía, porque ya no genero lo mismo que antes, porque estoy obligado a racionalizar mis recursos, entonces si en ese momento existieron esas circunstancias, el despido es justificado, independiente que 2, 3, 4 meses después retome mi situación anterior. ¿Ya? Es decir, la causal de despido se evalúa al momento de ser invocada. Ahora, en el tema de la ley de protección del empleo, el trabajador tiene la posibilidad de recibir como un monto quizás similar a su sueldo, un poco menor, que correspondería a lo que tenían de ahorro de su seguro de cesantía, ¿verdad? Exactamente. Ya, ahora muchos a lo mejor van a ocupar todo ese ahorro que tenían. Sí. ¿Cómo sigue funcionando eso después? Posteriormente, digamos, utilizado todos los recursos de la cuenta individual del trabajador, comienza a pagarse sobre una cuenta, un fondo solidario que existe al efecto, en donde para esto, precisamente en la ley, lo que se ordenó es que el Estado inyecte 2.000 millones de dólares para efectos de crear este fondo o potenciar este fondo solidario de donde pagar al trabajador en aquellos casos en que ya su cuenta individual no tenga recursos para el pago. ¿Ya? Pero igual en este tiempo, mientras él está como fuera del trabajo, digamos, suspendido, el empleador también tiene que seguir pagando las cotizaciones, seguir pagando su seguro. Sí. La obligación que se suspende del empleador es del pago de la remuneración, ya del sueldo, no de las cotizaciones previsionales. El empleador debe seguir pagando las cotizaciones previsionales. ¿Ya? Entonces, trabajador, usted revise que le estén pagando todo lo que le tienen que pagar. Y eso es muy importante al momento del término de la relación laboral, si es que se produce el despido, porque lo que exige la ley, esta es la llamada ley Bustos, que en un momento se habló mucho de ella y hasta el día de hoy tiene gran aplicación, que consiste básicamente en que al momento, al poner término del contrato de trabajo, se le debe informar al trabajador por escrito el estado de pago de sus cotizaciones previsionales. Si es que esas cotizaciones previsionales no están declaradas o están declaradas y no pagadas, entonces el despido es nulo. ¿Qué significa que el despido sea nulo? Que si bien el trabajador ya no va a seguir prestando servicios, se entiende que sigue vigente el vínculo laboral, de modo que el empleador debe seguir pagando las remuneraciones. ¿Ya? El trabajador tiene derecho a percibir esas remuneraciones hasta que se convalide el despido, es decir, hasta que el empleador pague todas las cotizaciones previsionales. Te pongo un ejemplo. Ya.
Si yo soy despedido el 31 de julio y tenía solamente el 50% de mis cotizaciones pagadas, y resulta que yo soy despedido con esa fecha, pero no se me pagan mis cotizaciones previsionales hasta 5 meses después, entonces el empleador me debe pagar esos 5 meses como si fuesen íntegramente trabajados. Con sueldo, cotizaciones. Completo, porque se entiende que el despido fue nulo, no generó efectos. Esa es la idea de la ley de Bustos, que le da una importancia mayúscula a las cotizaciones previsionales, porque si se van generando lagunas por no pago o por no declaración, entonces eso va a generar un efecto importante al momento de la jubilación del trabajador. Michelle, ¿cuál es el plazo que tiene un empleador para notificar al trabajador de su desvinculación? No me respondas todavía. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con este interesante tema. No se vayan.